No sé si el doctor García, Domingo García Belaúnde, ya me escucha. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Difícil llegar, pero acá estoy. No sé si usted ha escuchado ahí al presidente del Congreso. Le voy a sacar un poco del tema constitucional para hablar un poco del tema político. ¿Qué piensa de este escándalo, no? Lamentable, donde se habla de una presunta red de prostitución, Alianza para el Progreso, otra vez involucrado en estos escándalos. Reiteramos que ya han tenido ellos, APP, un congresista denunciado por violación sexual, ahora un ex trabajador del Congreso, una señorita asesinada a balazos, y un partido que, vemos que lamentablemente nos ha traído hasta mochasueldos en el Congreso. ¿Cuál es su análisis, doctor? Y si usted alguna vez Bueno, ha visto algún tipo de estos casos, ¿no? bueno, la verdad, yo soy más o menos consciente políticamente, hará unos 40 años o quizá más, Ujú. y he visto en el Congreso gente brillante, gente mediana y gente muy baja de calidad, pero nunca he visto este tipo de tráfico de inmoralidades, honestamente. Es primera vez que lo veo en mi vida, que no es corta, dicho sea de paso, y me extraña mucho, y esto depende en gran parte, no solamente de las personas, sino de los partidos políticos que no hacen un buen seguimiento de los antecedentes de cada cual, porque muchos de estos no son angelitos, pues tienen atrás toda una historia, o mejor dicho, un prontuario, y nadie los visita, nadie lo ve. Ujú. Entonces, esto es una llamada de atención, desprestigia más aún al Congreso, lo cual es una pena, porque el Congreso como tal es un órgano que debe existir, ¿no es Sí. cierto? Pero habrá que investigar, pues, y sancionar a quien corresponda, ¿no? Así de simple, no me queda otra y no veo otra, honestamente. En efecto, y estos búnkers que habla ahí Eduardo Salguana, que niega que hay hasta jacuzzis ahí, ¿esto está bien? Los presidentes del Congreso, algunos No parlamentarios. sé, no le puedo decir, porque mire, yo fui a uno de esos búnkeres Grande hace y muchos, búnkeres, un decir, ¿no? Hace muchos años, en los años 90, cuando habían ahí amigos míos que me invitaban, lo que hay es una especie de sala de reuniones, un baño y una especie de cama para descansar. No he visto más y no le voy a decir nombres, pero en los años 2010, 2015, tuve cierta relación con dos ministerios y trabajé con algunos de sus ministros y me recibían en su oficina y me di cuenta que detrás de la oficina había un cuartito con una cama. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y a qué se debe esa cama? Era una habitación muy pequeña en realidad. Y uno de ellos y el otro, me imagino que diría igual, me dijo lo siguiente: mira, me dijo, yo digo acá a las 7:30 y me voy a las 9 de la noche. Entonces yo después de almuerzo pongo una luz roja afuera y descanso. Y no me pareció mal, un escandalete de algo que no es tanto, tengo la impresión. De acuerdo, de acuerdo. Pero entenderá usted de que evidentemente esta situación de una denuncia de una presunta red de proxenetismo, ¿no? El asesinato, ¿no? No, Bastante eso es macabro, horrible, eso es horrible, lamentable, ese, se tiene que ese de esclarecer. espanto. ¿Y qué mensaje, ¿no? Por su trayectoria intelectual, académica, doctor, y también política, le daría a César Acuña, ¿no? Como le decía, nos ha traído pues a mochasueldos, a un congresista que está preso por violación, un Así es. trabajador vinculado a papel. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, mi reflexión es que, número uno, se pongan en línea de ahora en adelante. Número dos, analicen bien a quienes llevan al Congreso, así de simple, ¿no? Porque digamos, nadie se improvisa como mochasueltos a los 40 o 50 años, siempre lo fue. O Ujú. sea, nadie se vuelve el ladrón a los 40 o 50 años. Eso significa que siempre lo hizo y llega al Congreso y tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, lo que habría que recomendarle a este partido, como cualquier otro, es fíjense bien a quiénes ponen, investiguenlos, vean sus antecedentes penales y judiciales, así de simple, ¿no? Para que haya gente impoluta. Porque una cosa es no ser muy capaz, que se puede disculpar porque a veces es cosa de la naturaleza, y otra cosa es ser, pues, un pillo, son dos cosas distintas. Bueno, pues APP nos está llevando pillos entonces al Congreso. Sí, pues, no, este Congreso es de terror. Claro que hay gente buena, ¿no? Pero la mayoría da una muy mala imagen, lamentablemente, y eso nos hace daño como democracia, En efecto, lamentablemente.
En efecto, en efecto. Lo saco ahora ya de estos temas cabrosos, ¿no? De esta podredumbre del Congreso donde uno, bueno, yo he sido cronista parlamentario muchos años y de verdad extraño, de verdad este Congreso me ha extrañado los debates de los parlamentos anteriores, ¿no? Así Cuando, es, o así sea, es. no hay nivel, no hay nivel. Bueno, No vamos hay al nivel. asunto. Lo hemos invitado, doctor García Belaunde, porque para que nos esclarezca unas sentencias del Tribunal Constitucional, porque hay mucho comentario en redes sociales, la gente está confundida. Primero empecemos por esta sentencia del Tribunal Constitucional que declara inocente a Vladimir Cerrón. ¿Lo declara inocente de verdad o, No, 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 no. o no lo declara? ¿No? Hay una confusión, No, una aclaración. Sí. en realidad el Tribunal Constitucional aquí no toca el tema, no toca el tema de fondo, o sea, ¿qué le digo yo? No ha visto el tema de fondo. Lo que se ha planteado es, señores, el abogado de Vladimir Cerrón, se ha omitido una fundamentación adecuada en un tema concreto que es la prescripción, que no sabemos si existe o no. Entonces el tribunal no dice que exista, le dice a la sala, vuelva a verlo usted y falle de nuevo. Punto. Eso es simplemente la protección del debido proceso. O sea, aún los delincuentes más avesados siempre merecen el debido proceso. Yo recuerdo siempre una anécdota histórica en la cual Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial pidió que en Nuremberg los criminales de guerra tengan los mejores abogados. Y creo que tenía razón. O sea, uno debe ser condenado, pero con una buena defensa y con pruebas contundentes. En este caso, en el caso de Cerrón, no, el tribunal se ha descuidado y el TC le dice, oye usted señor, se descuidó, falle de nuevo, punto. Y de repente falle de nuevo y lo encuentra culpable o de repente tiene la razón ya prescrito. No lo sé. Dependerá del tribunal que vuelva a juzgar a Vladimir Cerrón. O sea, pero Así es. esta es una victoria para el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. No, no, ese es un TikTok pues, que están haciendo. Eso no es victoria de nada. Eso es Ujú, victoria del sistema democrático que garantiza que aún sus peores elementos sean bien juzgados. Así de de acuerdo. simple. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Estamos hablando de esta sentencia del Tribunal Constitucional que no declara inocente a Vladimir Cerrón. Ojo, por la No, causa Aeródromo Huanca, ¿no? Pero para aclarar así es. este tema y que no se genere mayor especulación, ¿no? Porque No ya hay, se está. lo único que se hace es, le están diciendo a la Corte, en este caso, a la Corte Superior, señores, estudien de nuevo el caso y fallen bien, en cualquier sentido, pero fallen de acuerdo a la ley, punto. Argumento central, ¿no? Según el texto, que no se habría, digamos, especificado adecuadamente el delito que se le imputó a Cerrón, ni se justificó por qué no aplicaba la prescripción en este caso, ¿no? Exacto, ese es el punto básico. Podía estar prescrito o podía no estar prescrito. Y si está prescrito, la culpa no es del Poder Judicial, ni tampoco es del Tribunal Constitucional, es su culpa de la policía que no lo tomó a tiempo y punto. Ajá, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, pero Cerrón que no celebre tanto, no está No, tuiteando, él no, tiene es prisión preventiva también por figuretti. otros delitos y bueno, aquí había una duda, ¿no? Porque algunos me decían, ¿qué pasa? O sea que ahora ya esta sentencia del TC lo habilita para que vuelva a ser candidato presidencial. Nada, todo sigue igualito. Se ha hecho una peliculina de todo esto, sigue igualito. Lo que han dicho es, señor, usted seguramente va a ser condenado, pero queremos que lo condenen bien, no mal. De Punto. acuerdo, de acuerdo. Pasemos a otro caso porque ayer ha sido una seguidilla de sentencias del TC que la Sí, gente está sí, sí. un poco ahí queriendo entender todo. Pasemos al otro caso, a la ex fiscal Patricia Benavides. ¿No? Ella también, el TC le ha declarado fundado el recurso presentado por la ex fiscal, ¿no? Y en este caso, también, sería el derrotero aquí? No, Se va. se ha declarado fundada una queja y punto para que eleven todo, digamos, en revisión al Tribunal Constitucional, con lo cual no tampoco es culpable, sino simplemente usted ha sido mal llevada en el proceso, punto, llévenlo bien, eleven todo. De acuerdo. Entonces, O sea, el tema de fondo no se ha tocado, Patricia se está Benavides, diciendo, no se ha tocado el tema de fondo. de Patricia Benavides. Exacto, igual que el caso de Cerrón, no se ha tocado, sino se ha dicho a usted le deben dar la oportunidad de subir al Tribunal Constitucional y eso no se lo han dado. Yo digo que se lo den, punto, y ahí se verá qué pasa. O sea, no hay Claro, nada todavía. de acuerdo. Entonces,
Esto también es otra victoria para Patricia Benavides en esta pugna que No, tiene no con es una la victoria del Junta Nacional sistema democrático, del sistema judicial, del sistema jurídico, no, no es victoria de nadie. La victoria será cuando al final salgan libres, cosa que no existe todavía. ¿Usted cree que se apresuró la Junta Nacional de Justicia en destituir a Patricia Benavides? En lo personal sí, pero no conozco el caso, honestamente, y esa es una impresión personal que puede estar equivocada, ¿no? Pero esa es mi impresión. De acuerdo, de acuerdo. ¿Podría, digamos, el TC entonces declararla, si es que toma el TC? Teóricamente, el problema de los procesos es un poco complicado. En primer lugar, hay Ah, que ver quién la defiende. Y segundo, cómo se defiende. Y uno se defiende en un proceso con pruebas, con papeles, con argumentos. Si eso no lo lleva, uno pierde. Así de ajá. simple. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, estas son más o menos las explicaciones que estamos intentándole dar a los televidentes, ¿no? Sí, con el doctor Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista. El último caso, José Klimper y el caso Cócteles. También el TC ha fallado en este caso. ¿Cuál es el futuro de aquí y qué pasaría también con los otros casos de este emblemático caso, ¿no? Bueno, no lo Muy sé. Ya mediático. en el caso Cócteles, no olvidemos que han sacado al abogado Arsenio Oreguardia. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba mal incluido, está fuera. No lo he visto con detenimiento este caso porque son papeles sentencias muy largas, pero entiendo que es lo mismo, lo están sacando de esto, con lo cual no va a estar incluido en el proceso si es que mi visión no está equivocada. Pero acá todo, en principio, es formal, o sea, no se guardan las formalidades, me explico. O sea, yo tengo el derecho de a una persona que no me paga un alquiler, sacarlo de mi casa, pero no puedo entrar a patadas, pues tengo que entrar con un proceso judicial, ¿correcto? Es un problema de procesos y de formas que la Bueno. democracia conserva. Ajá. Bueno, hay otros temas, el caso, las agendas Nadine Heredia, el caso de Martín Vizcarra, en fin, el que sí ha estado bastante presuroso. Última pregunta, estimado doctor Domingo García Belaúnde, conversamos en directo con el abogado constitucionalista para que nos dé también su opinión, ¿no? En torno a estas voces de vacancia. Hace unos días en el Parlamento estaban ahí, se decía desde las bancadas opositoras al gobierno de que Dina Boluarte debería dejar el cargo porque se operó y hubo un vacío de poder. ¿Qué nos dice la Constitución, doctor? Bueno, acá lamentablemente todo el mundo ha hablado cualquier cosa, ¿no? Han habido casos históricos en los cuales el presidente ha estado inmovilizado 2, 3, 4 o 10 días y no ha pasado nada. Porque cuando un presidente o una presidenta eh, desatiende sus atenciones diarias por 2 o 3 días, no pasa nada, no existe ninguna obligación de comunicarlo al Congreso, ninguna. Mire, le pongo un caso extremo porque la normativa constitucional es parecida, el caso de Sánchez Cerro. El año 32, si en marzo del 32, si no me equivoco, fue objeto de un atentado criminal, fue internado en la clínica italiana, que en esa época estaba en la avenida Bancay, ¿no es cierto? Y simplemente estuvo 15 días internado y yo he visto fotos de él, Mm, publicadas en un libro sobre él justamente, en la cual él está sentado con bata atendiendo con sus ministros en la clínica mm, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque salvo el atentado, a los 2 o 3 días ya estaba bien. Es igual la operación que se ha hecho a la señora, no la ha inhabilitado. de acuerdo. Según los médicos que yo he escuchado, ha estado máximo con una anestesia local 2 o 3 o 4 horas, no más de eso. Al día siguiente ya está como nueva. Ujú, Así de simple. Yo creo que se ha armado todo un barullo. Ahora, ujú, ese por un lado. Por otro, la vacancia es una decisión política del Congreso. de Así acuerdo, de simple, sin causa. de Ahora, acuerdo. si deben hacerlo o no, tienen que analizarlo. Yo creo que a estas alturas, con elecciones a pocos meses, en realidad no tiene sentido, pero es un problema político. O sea, constitucionalmente bancar a Dina Boluarte argumentos jurídicos, digamos, que los congresistas de oposición puedan utilizar para usted, no hay, No digamos. existen. En la Constitución no dice en ningún momento que una ausencia temporal de horas inhabilita o que hay que comunicarle al Congreso. Esos son inventos, no dice nada. Ahora, debió decirlo, no lo sé, pero no lo dice nada. Inclusive
yo lo sé porque era muy joven y tenía amigos míos en el gobierno en la época de Prado, años 56 a 62, había días que él estaba 2 o 3 días en cama, curándose un resfrío y no pasaba nada. Entonces creo que de aquí se ha hecho todo un espectáculo que en mi opinión no lo amerita. muy bien, de acuerdo. Obligación Muchísimas gracias. de hacer ninguna, no hay un solo artículo que dice, y más bien, si hubiese una incapacidad temporal, estamos hablando de 20, 30 días, un mes, eso el primer ministro lo informa al Congreso y el Congreso declara la vacancia temporal. Nada más, ¿qué queda? Una vacancia de una operación como esa, ya lo han dicho los médicos que han ido a la Comisión de Fiscalización, en 3 o 4 horas está lista. ¿Cuál es el problema? De acuerdo. Me parece que está mal, que quizás es una vanidad, no lo sé, pero no hay ningún problema constitucional, según mi entender. Excelente. Esa explicación también queríamos tener aquí para nuestros televidentes, ¿no? Con la Constitución y con las leyes a la mano. Otra cosa ya la valoración política que se haga Eso en es el otra Congreso. cosa, la Ese es otro gente tema. habla, en fin, eso es otro problema, pero del punto estrictamente constitucional, quisiera que me señalen en qué artículo se dice que debe comunicar al Congreso. No existe. Muy bien, de acuerdo. El doctor Domingo García Belaúnde estuvo con nosotros en directo en la multiplataforma de Sol TV. Muchísimas gracias y feliz A Navidad usted y un también, próspero año muchas nuevo. gracias.